Bienvenidos a este análisis. Llevamos ya un buen rato aprendiendo a comunicarnos mejor con la inteligencia artificial, ¿cierto? Escribimos mejores prompts, damos muchísimo más contexto, somos cada vez más específicos, pero hay un problema enorme del que casi nadie está hablando. Es como un cuello de botella invisible que está frenando nuestra productividad por completo. A ver, pénsenlo un momento. Cuando le pedimos a la IA que analice un proyecto complejo o que nos arme un plan estratégico, ¿qué nos devuelve exactamente? Texto. Nos lanza estos bloques masivos, densos y pesadísimos de puro texto plano. Bueno, pues le vamos a desglosar cómo podemos dejar atrás ese formato tan poco práctico y transformar, de una vez por todas, esas respuestas en documentos visuales, dinámicos y en formato HTML que realmente podamos usar y entender al instante. Para entender por qué este cambio es tan urgente, tenemos que irnos un poco a nuestra biología básica. Andrej Karpathy, uno de los cofundadores de OpenAI, dio en el clavo con esta frase: 1/3 del cerebro es una máquina de visión. Y es que es la pura verdad. Como seres humanos, venimos programados de fábrica para procesar la información visual a una velocidad infinitamente mayor que la lectura de un texto plano. Entendemos nuestro mundo viendo, no leyendo interminables líneas de código o párrafos que parecen no tener fin. Digamos que recibir datos de forma visual es como tener una autopista de 10 carriles conectada directamente a nuestro cerebro. La información fluye rápido, sin fricción, súper fácil. Pero, en el momento en que la inteligencia artificial nos responde solamente con texto plano o en ese formato Markdown, lo que estamos haciendo es tomar todo ese inmenso tráfico de la autopista y forzarlo a pasar por un estrecho carril de bicicletas. Toda nuestra inmensa capacidad cognitiva simplemente se atasca. Así que esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, hablaremos del cuello de botella invisible. Segundo, repasaremos una guía paso a paso para la conversión a HTML. Tercero, cómo lograr claridad total en diagramas y tablas. Cuarto, entender el flujo de trabajo de RAW contra JPEG. Y quinto, cómo esto nos ayuda a entender y compartir mejor la información. Empecemos con el punto 1, el cuello de botella invisible, y por qué el texto plano nos está frenando. Ojo aquí, porque el problema rara vez es el modelo de IA que estamos usando o si el prompt estuvo mal redactado. El verdadero problema es el formato en que nos entregan las cosas. Y no, esto no es solo una teoría al aire. Imagínense esto. Tariq, un desarrollador en Anthropic, la empresa creadora de Cloud, publicó hace poco un artículo que fue leído por más de 11 millones de personas. ¿Y saben qué reveló? Que la misma gente que construye estas herramientas, los desarrolladores de IA de más alto nivel, están dejando de lado el texto plano. Ahora prefieren que la IA les entregue la gran mayoría de sus respuestas ya en formato HTML. Si los propios creadores de la tecnología están cambiando su flujo de trabajo, bueno, definitivamente nosotros deberíamos tomar nota. Forzar a nuestro cerebro, que ya dijimos que es una máquina de visión increíble, a leer 150 líneas de texto Markdown solo para intentar descifrar el plan de un proyecto, es literalmente como pedirle a un cirujano que opere usando guantes de boxeo. A ver, sí, tal vez eventualmente lo logre, pero el esfuerzo es brutal, la precisión desaparece por completo y, seamos honestos, es una forma terrible de trabajar. Cuando procesamos datos de forma visual, es como quitarle esos guantes de boxeo al cerebro y darle, por fin, bisturís y herramientas de altísima precisión. Muy bien, pasemos al punto número 2. Nuestra guía paso a paso para generar este HTML y mejorar nuestro flujo de trabajo de una vez por todas. Todo este proceso se resume en 3 pasos que son facilísimos de implementar. Paso 1. Hacemos nuestra consulta normal, entregamos los datos y dejamos que la IA genere su borrador inicial en texto Markdown. Ya saben, esa pared de texto a la que estamos acostumbrados y que sirve para una lluvia de ideas. Paso 2. Aquí viene lo bueno. Aplicamos una instrucción específica para transformar ese borrador de texto en HTML. Y paso 3. Una vez que ya tenemos ese formato visual frente a nosotros, empezamos a iterar y refinar directamente sobre ese documento interactivo. Y para el paso 2, esta es literalmente la instrucción mágica. Es la clave que cambia las reglas del juego. Después de que la IA les dé su respuesta gigante en texto plano, solo tienen que agregar esto. Toma el informe que acabas de crear y conviértelo en un documento HTML interactivo con este diseño. Así de simple. Esa sola frase al final de nuestra sesión desbloquea diseños estructurados, súper profesionales y altísimamente legibles. Hace que consumir la información tome solo un vistazo. Lo que nos lleva al punto 3.
claridad en diagramas y tablas. Vamos a ver cómo potenciar esos datos visuales. Para que el resultado visual sea realmente espectacular y no un caos, hay que darle a la IA ciertas guías de diseño. Aquí van unos consejos súper efectivos. Primero, siempre pidan que los diagramas de flujo se generen en formato SVG. Así evitamos que los diagramas hechos con caracteres de texto se conviertan en un desorden ilegible. Segundo, piden líneas de tiempo horizontales para visualizar las fases de un proyecto. Tercero, si tienen una avalancha de información, díganle a la IA que la organice usando un sistema de pestañas interactivas. Cuarto, soliciten tarjetas o cajitas en la parte superior con un resumen rápido de las métricas clave. Y quinto, piden explícitamente códigos de color para marcar los niveles de prioridad o de riesgo. Piénsenlo así. En texto plano, una tabla de riesgos es, bueno, solo un montón de texto, pero en HTML interactivo podemos exigir un código de colores rojo, amarillo y verde. Y ¡boom!, identificamos los problemas al instante. En Markdown clásico, navegar es hacer un desplazamiento infinito hacia abajo en un documento que nunca termina. En HTML interactivo tenemos pestañas. Podemos consultar fases de un proyecto en paralelo sin perdernos. Básicamente pasamos de tener una estructura plana y súper rígida a una estructura jerárquica y totalmente modular. Pasemos al punto 4, el flujo de trabajo RAW contra JPG. O dicho de otra forma, saber exactamente cuándo usar cada formato. Quienes sepan algo de fotografía lo entenderán perfecto. Los fotógrafos profesionales casi nunca disparan directamente en JPG. Disparan en un formato llamado RAW. El RAW es un archivo crudo, pesadísimo, para nada estético, pero es el mejor para trabajar y editar porque guarda absolutamente toda la información. Bueno, con la inteligencia artificial es la misma historia. El texto plano o Markdown es nuestro archivo RAW. Es rapidísimo, es barato y es ideal para pelotear ideas y pensar. Pero nadie le manda un archivo RAW al cliente final. Cuando llega el momento de ver el panorama completo o presentar los hallazgos, exportamos a JPG. En nuestro caso, le exigimos a la IA esa versión visual, pulida y lista en HTML. Veámoslo en una línea de tiempo real de trabajo. Imaginen que en el minuto 1 empezamos a rebotar ideas y hacer cambios en puro texto plano. Fluye rapidísimo. Pero por ahí del minuto 15 lanzamos nuestra instrucción mágica para convertir todo a HTML. Y aquí es donde ocurre la magia. Al ver la información bien organizada en un diagrama visual, nuestro cerebro empieza a detectar errores que la pared de texto nos ocultaba por completo. De repente, al ver el diagrama, notamos que hay un salto enorme, digamos un hueco de 12 horas, donde un cliente no recibe ni una sola notificación. Vemos esa laguna lógica al instante gracias al diseño y le pedimos a la IA que agregue ese paso faltante. O sea, el HTML no es solo para que se vea bonito al final, es una herramienta de corrección increíblemente poderosa. Y llegamos al punto 5, entender y compartir mejor. Hablemos del impacto real de todo esto. Detengámonos un segundo a pensar en esta frase: la información que no se comparte bien no se usa y la que no se usa no existe. Totalmente cierto. ¿Cuántas veces nos ha llegado un correo de alguien del equipo con 5 párrafos densísimos o, peor, un bloque gigante copiado y pegado de ChatGPT y simplemente lo cerramos o lo ignoramos? Por más brillante que sea el contenido a nivel técnico, si para que alguien lo entienda necesita perder media hora dándole formato a mano en Word, la eficiencia se fue a la basura. Piensen en el nivel de empoderamiento que esto nos da. Si estamos en consultoría, imaginen mandarle al cliente un archivo que abre directo en su navegador web, ya estructurado, con gráficos, pestañas y diseño premium generado por la IA en segundos. Los coordinadores pueden pasar el estatus de un proyecto enorme con un solo enlace interactivo. Los educadores pueden sacar presentaciones visuales completísimas sin siquiera abrir PowerPoint, olvidándose de pelear con fuentes y colores. Y los analistas obtienen gráficos exactos listos para presentar. Y lo mejor de todo, la persona que lo recibe no tiene que instalar absolutamente nada. Quiero cerrar este análisis dejándoles esta pregunta bastante provocadora, para que la recuerden la próxima vez que abran su herramienta de IA favorita. Si logramos que la inteligencia artificial nos genere una estrategia brutal, poderosísima y detallada, pero se queda oculta dentro de un muro de texto infinito que sabemos que nadie en el equipo va a leer, ¿realmente existe esa estrategia? Es hora de subir el nivel. Empecemos a exigirle mejores resultados visuales a la tecnología. Dejemos que la IA se encargue del trabajo pesado de diseño. Transformemos esos textos aburridos y permitamos que nuestro cerebro vea esa autopista de 10 carriles por la que siempre debió circular.
Ha sido un gusto compartir todo esto. Nos vemos en la próxima.